Atención, atención. Esto es una noticia de última hora, una alerta informativa que sacude los cimientos de nuestro continente en este preciso instante, sábado 2 de noviembre de 2025. Lo que hasta hace unas horas era una tensión creciente, acaba de estallar en una crisis abierta de consecuencias impredecibles. América Latina está en vilo. Les hablamos de una escalada sin precedentes, una respuesta directa y contundente que podría cambiar el equilibrio de poder en toda la región. Hace apenas unos momentos, fuentes confirmadas desde Caracas y el alto mando militar venezolano han anunciado una acción que muchos temían, pero que pocos creían posible tan rápidamente. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha interceptado y tomado el control de un buque de carga de alto tonelaje con bandera de Trinidad y Tobago, uno de los aliados más cercanos de Estados Unidos en el Caribe. Repetimos, Venezuela ha tomado represalias militares directas contra un socio estratégico de la administración de Donald Trump. La justificación del gobierno venezolano, emitida en un comunicado de emergencia hace escasos minutos, es una respuesta soberana e ineludible ante la agresión imperialista y la complicidad de gobiernos lacayos en la región. Y como si esto no fuera suficiente para paralizar al continente, la reacción desde México no se ha hecho esperar. En una conferencia de prensa convocada de urgencia en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha lanzado la condena más enérgica y directa de su mandato contra la política exterior de Estados Unidos. Con un tono firme que ya está resonando en todas las cancillerías del mundo, Sheinbaum ha calificado la campaña militar de Trump en aguas latinoamericanas como un acto de piratería moderna y una intolerable violación a la soberanía de nuestras naciones hermanas. La presidenta de México ha cerrado filas de manera inequívoca con la postura de Venezuela, afirmando que la defensa de la soberanía no es negociable y que México no permanecerá callado ante el atropello y el neocolonialismo del siglo XXI. América Latina está en este momento al borde de una crisis diplomática y militar de dimensiones históricas. Pero, ¿cómo hemos llegado a este punto de quiebre? ¿Qué ha sucedido exactamente en las últimas horas y sobre todo en los últimos 7 días para que la pólvora finalmente prendiera fuego? Para entender la magnitud de lo que está ocurriendo, debemos rebobinar la cinta apenas unos instantes a los acontecimientos que son la causa directa de esta explosión geopolítica. La noticia más reciente, la que lo ha cambiado todo, es esta acción venezolana. Según la información que nos llega en este instante, el buque, identificado como el Colibrí Dorado, transportaba, según los manifiestos iniciales, insumos industriales y maquinaria desde Puerto España hacia un puerto en Panamá. La intercepción se produjo en aguas que Venezuela reclama como su zona económica exclusiva, un área marítima que ha sido objeto de disputa, pero que Caracas defiende con celo militar. El comunicado del Ministerio de Defensa venezolano es lapidario. Acusan al buque de realizar maniobras sospechosas y de apagar su sistema de identificación automática al aproximarse a la costa venezolana, lo que fue interpretado como un acto de provocación y espionaje en el marco de la actual campaña de hostigamiento liderada por el Pentágono. La tripulación, compuesta por ciudadanos de varias nacionalidades caribeñas, ha sido detenida y el buque está siendo escoltado en estos momentos al puerto de La Guaira para una inspección exhaustiva. Es una jugada de ajedrez de altísimo riesgo por parte del presidente Nicolás Maduro, un mensaje directo a Washington y a sus aliados regionales. Cualquier agresión tendrá una respuesta. Y mientras el Caribe se convierte en un foco de tensión militar, en el corazón político de México, en el salón de la tesorería de Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum ofrecía una imagen de firmeza y liderazgo regional que no se veía en décadas. No fueron palabras diplomáticas ni comunicados tibios, fue una condena frontal. La operación militar unilateralmente declarada por el gobierno del señor Trump, dijo Sheinbaum con la voz resonando en el histórico recinto, no es una lucha contra el narcotráfico, seamos claros, es una excusa para militarizar nuestros mares, para intimidar a gobiernos que no se someten a sus dictados y para pisotear el derecho internacional. La presidenta mexicana fue más allá, acusando a la administración Trump
de crear un falso positivo para justificar su intervencionismo. Hablan de lanchas de narcotraficantes, pero las imágenes que nos llegan, los testimonios que hemos recibido de naciones hermanas, hablan de pescadores masacrados, de familias humildes que han perdido su sustento y sus vidas. ¿Dónde están las pruebas irrefutables? ¿Dónde está el respeto a la presunción de inocencia? Lo que vemos es la ley del más fuerte, la ley de la selva impuesta a cañonazos. Con estas palabras, México no solo opina, sino que toma partido de una forma que sacude el tablero diplomático de todo el hemisferio. Ha acusado a Estados Unidos de asesinar civiles. Para comprender la gravedad de estas acusaciones y la razón de la represalia venezolana, es absolutamente crucial entender lo que ha pasado en los últimos 7 días. Esta crisis no nació de la nada, es la culminación de una semana de terror e incertidumbre en las aguas del Pacífico Oriental y el Caribe. Todo comenzó el pasado lunes, cuando el Comando Sur de los Estados Unidos, bajo órdenes directas de la Casa Blanca, anunció el inicio de la Operación Soberanía del Pacífico. El objetivo declarado: interceptar y neutralizar las rutas del narcotráfico que, según Washington, financian a regímenes desestabilizadores en la región. El presidente Trump, en un mensaje en su plataforma de redes sociales, lo celebró como el inicio del fin de los narcoestados que amenazan a América. Lo que siguió fue una demostración de fuerza brutal. Durante la noche del martes y la madrugada del miércoles, destructores y helicópteros artillados de la Marina estadounidense realizaron lo que ellos llamaron 3 ataques de precisión contra supuestas lanchas rápidas en aguas internacionales, pero peligrosamente cerca de las costas de Colombia y de Venezuela. El Pentágono emitió un comunicado triunfalista, hablando de 14 traficantes muertos y toneladas de droga incautadas. Publicaron imágenes térmicas, borrosas y confusas, como única prueba. Pero la versión de los pueblos afectados fue radicalmente diferente. Desde comunidades pesqueras en la costa venezolana y colombiana empezaron a surgir testimonios desgarradores. No eran capos de la droga, decían, eran sus padres, sus hermanos, sus hijos. Eran pescadores que salían de noche, como lo han hecho por generaciones, en embarcaciones modestas. La cadena de noticias regional Telesur fue la primera en llegar hasta la zona, mostrando los restos de las barcas, pedazos de redes de pesca flotando junto a manchas de combustible y sangre. Entrevistaron a viudas, a huérfanos, que con lágrimas en los ojos juraban que sus familiares no tenían nada que ver con el narcotráfico. Acusaron al gobierno de Estados Unidos de una masacre, de confundir o peor aún, de no importarle si las víctimas eran civiles. El gobierno de Venezuela declaró 3 días de duelo nacional y calificó los ataques de terrorismo de Estado. Colombia, bajo el gobierno progresista de Gustavo Petro, emitió una nota de protesta exigiendo una investigación independiente y transparente, una petición que fue olímpicamente ignorada por Washington. Aquí es donde la situación se vuelve aún más oscura y la postura de México y otros países cobra todo su sentido. La administración Trump no ha presentado ni una sola prueba concluyente, más allá de sus propias afirmaciones y de esas imágenes ambiguas. No hay nombres de los supuestos narcotraficantes, no hay afiliaciones a carteles, no hay detalles de la supuesta droga incautada, nada. Solo la palabra del Pentágono contra los cuerpos de 14 personas que sus familias reclaman como pescadores inocentes. ¿Por qué esta prisa por atacar y destruir en lugar de interceptar y arrestar como dictan los protocolos internacionales? Esta pregunta ha estado en el aire toda la semana y es la que alimenta la sospecha de que la Operación Soberanía del Pacífico es una cortina de humo, una campaña de intimidación con objetivos geopolíticos mucho más amplios. La respuesta de Washington a las dudas y a las protestas ha sido la arrogancia y el desdén. El portavoz del Departamento de Estado, en una rueda de prensa el jueves, desestimó las acusaciones como propaganda predecible de regímenes fallidos y advirtió que cualquier barco que no responda a las advertencias de la Marina de los Estados Unidos en la zona de operaciones será considerado hostil y neutralizado. Esta declaración fue la gota que derramó el vaso, pues fue una licencia para matar, una carta blanca para que las fuerzas militares estadounidenses actuaran como juez, jurado y verdugo en aguas que bañan las costas de más de media docena de países latinoamericanos. Frente a este contexto, la acción de Venezuela de hoy ya no parece una agresión aislada, sino una respuesta desesperada y simétrica.
Si Estados Unidos puede interceptar y atacar barcos que considera sospechosos cerca de sus costas, Venezuela reclama el mismo derecho a hacer lo propio con barcos de aliados de Estados Unidos cerca de las suyas. Es la aplicación de una doctrina del ojo por ojo que nos coloca a todos en una situación de peligro extremo. Y esto nos lleva de vuelta al impacto inmediato de estos acontecimientos. La reacción más importante, aparte de la de México, ha venido del otro gigante latinoamericano, Brasil. El presidente Luis Ignacio Lula da Silva, quien ha intentado mantener una política de equilibrio y diálogo, ha dado un giro drástico en las últimas horas. Fuentes del Palacio de Planalto, en Brasilia, confirman que Lula ha mantenido conversaciones telefónicas urgentes tanto con Claudia Sheinbaum como con Nicolás Maduro. El resultado de estas llamadas es una convocatoria de emergencia a una cumbre de la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, el organismo que excluye a Estados Unidos y Canadá. La propuesta es clara: crear un frente común para rechazar la injerencia estadounidense y exigir el cese inmediato de la Operación Soberanía del Pacífico. Lula, al igual que Sheinbaum, entiende que lo que está en juego no es solo la soberanía de Venezuela, sino la de toda la región. Hoy le toca a Venezuela, pero mañana podría ser cualquier otro país que no se alinee con los intereses de Washington. La reacción de la Casa Blanca a la represalia venezolana y a las declaraciones de México y Brasil ha sido, hasta ahora, furiosa pero escueta. Un alto funcionario, hablando bajo condición de anonimato a una agencia de noticias estadounidense, ha calificado la incautación del buque trinitario como un acto de piratería patrocinado por el Estado y ha advertido que habrá serias consecuencias. La tensión es máxima. ¿Qué significan serias consecuencias? ¿Más sanciones económicas? ¿Un bloqueo naval? ¿Una escalada militar directa? Todas las opciones están sobre la mesa y el mundo contiene la respiración. Mientras tanto, en México, el posicionamiento de la presidenta Sheinbaum ha generado un cierre de filas casi total en el espectro político nacional. Las redes sociales están inundadas con mensajes de apoyo a la presidenta. Hashtags como ASA, soberanía no se negocia y México digno se han vuelto tendencia número 1. Grupos de ciudadanos se están congregando de forma espontánea frente a la Embajada de Estados Unidos en Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México, con pancartas que rezan Trump, saca tus manos de América Latina y somos un continente de paz, no su patio trasero. Es un sentimiento de unidad nacional y orgullo latinoamericano que no se había visto con esta fuerza en mucho tiempo. La oposición política, por su parte, se encuentra en una posición muy complicada. Criticar a la presidenta en este momento sería visto por muchos como una traición a la patria, como ponerse del lado del agresor. Por ahora, prevalece un silencio cauteloso desde sus filas, lo que le da a Sheinbaum un capital político inmenso para liderar la respuesta diplomática regional. El impacto económico ya se está sintiendo. Los mercados financieros de la región abrieron esta mañana con nerviosismo, y tras la noticia de la acción venezolana, las bolsas de México, Brasil y Colombia han registrado caídas. El precio del petróleo, por otro lado, ha experimentado una subida súbita ante el temor de que el conflicto pueda afectar las rutas de los superpetroleros que cruzan el Caribe. Es el recordatorio de que esta crisis no es solo de balas y discursos, sino que tiene consecuencias directas en el bolsillo de la gente común. Entonces, con este panorama tan complejo y volátil, la pregunta que todos nos hacemos es: ¿qué sigue? ¿Cuáles son los próximos pasos en esta crisis que evoluciona minuto a minuto? Lo primero y más inminente es la respuesta de Estados Unidos. En las próximas horas se espera una declaración oficial del presidente Trump o de su secretario de Estado. El tono de esa declaración definirá el siguiente capítulo de esta historia. ¿Optarán por la vía diplomática, aunque sea para guardar las apariencias, o responderán con más fuerza militar? El Pentágono ya ha movilizado un segundo grupo de batalla naval hacia el Caribe, según fuentes de inteligencia. ¿Es una medida de presión o el preludio de una acción mayor? En segundo lugar, la cumbre de emergencia de la CELAC, convocada por Brasil y México, es absolutamente crucial.
se está discutiendo la posibilidad de que se celebre en las próximas 48 a 72 horas, posiblemente en Bogotá o en la Ciudad de México, como símbolo de la nueva alianza progresista en la región. El objetivo será redactar una declaración conjunta, unánime y contundente, que no solo condene las acciones de Estados Unidos, sino que también proponga medidas concretas. Se habla de la posibilidad de crear una fuerza de observación naval latinoamericana para monitorear las acciones de la Marina estadounidense en la región y documentar posibles abusos. Sería un paso sin precedentes. En tercer lugar, está el frente diplomático en las Naciones Unidas. Se espera que tanto Venezuela como México, con el apoyo de Brasil y otros países del bloque, lleven el caso ante el Consejo de Seguridad de la ONU. Buscarán una resolución que condene la operación militar estadounidense como una violación de la Carta de las Naciones Unidas y una amenaza a la paz y seguridad internacionales. Aunque es casi seguro que Estados Unidos vetará cualquier resolución en su contra, el simple hecho de forzar el debate en el máximo órgano mundial servirá para aislar a la administración Trump y exponer lo que muchos en la región consideran sus verdaderas intenciones imperialistas. Y finalmente, no podemos perder de vista el destino del buque El Colibrí Dorado y su tripulación. Venezuela los tiene en su poder, son su carta de negociación, su rehén en esta partida de ajedrez geopolítico. ¿Qué pasará con ellos? ¿Serán liberados como un gesto de buena voluntad si la presión internacional surte efecto? ¿O serán acusados formalmente de espionaje, escalando la crisis a un nivel aún más peligroso? La situación de estos marinos es un microdrama humano en medio de un conflicto de gigantes. Lo que está claro es que el tablero latinoamericano se ha reconfigurado drásticamente en la última semana, y especialmente hoy. La política de mano dura de Donald Trump, lejos de someter a la región, parece haber provocado el efecto contrario. Ha despertado un espíritu de unidad y resistencia liderado por las dos mayores potencias de América Latina, México y Brasil. La presidenta Sheinbaum ha asumido un rol de liderazgo que trasciende las fronteras mexicanas, posicionándose como una de las voces más firmes en defensa de la soberanía y el multilateralismo a nivel global. Los acontecimientos de hoy, 2 de noviembre de 2025, marcan un antes y un después. La represalia de Venezuela, audaz y arriesgada, ha demostrado que la paciencia se agotó. La condena de México, clara y sin ambigüedades, ha demostrado que los tiempos de la sumisión y el silencio han terminado. América Latina, un continente a menudo dividido y fragmentado, parece estar encontrando en esta amenaza común una causa para unirse y alzar la voz. En resumen, lo que tenemos es lo siguiente: una operación militar estadounidense calificada por varias naciones como una agresión indiscriminada y una masacre de civiles ha provocado una respuesta militar directa de Venezuela contra un aliado de Estados Unidos. En respuesta, México y Brasil han formado un frente diplomático para condenar a Washington y unir a la región en su contra a través de la CELAC. El continente está en crisis, la tensión militar es la más alta en décadas y las próximas horas serán absolutamente decisivas para determinar si la diplomacia puede imponerse a la locura de la guerra. Continuaremos monitoreando cada movimiento, cada declaración, cada cable diplomático. Esta es una historia en pleno desarrollo y la paz de nuestro hemisferio pende de un hilo muy delgado. Estaremos informando con la información más reciente tan pronto como esté disponible. Gracias por su atención.